nos incumbe ahorita, que es Dependency Injection. Entonces, aquí lo importante es, porque una de las preguntas también técnicas es ¿cuántos tipos de inversión de control conoces? Y la mayoría luego te contesta contenedores IOC, porque se confunden. Estos son unos tipos, hay más, no son los únicos. Y hablando específicamente de inyección de dependencias, pues tenemos esos tres que ahorita vamos a ver. ¿Qué es inyección de dependencias? Realmente lo que es que tus clases, si utilizan alguna clase concreta, lejos de que ellos, la misma clase la instancie, la reciba. ¿Cómo la puede recibir? Mediante constructor, propiedad o método. La más común es mediante constructor. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que tu clase realmente no tiene esa responsabilidad de crear esas dependencias, que es lo que buscamos. Con eso no tienes un sistema que es tiene menos cohesión y va a ser más fácil testearlo y mantenerlo. Además de que la otra parte que les mencionaba es programar contra interfaces. Entonces a tu clase no le interesa saber qué clase concreta está recibiendo. A ellos nada más les interesa recibir una clase que cumpla con esa interfaz, lo que hace que pues, tu sistema tenga mejor modularidad y escalabilidad. Es básicamente, en otros lados se lo van a leer en muchas páginas web, seguir el principio de Hollywood, que les dicen a los actores: no nos llames, nosotros te llamamos. Este es un pequeño ejemplo. En este caso, por ejemplo, la clase Customer quiere un logger. La mayoría lo que hacen es aquí instanciar el logger, o aquí, ¿no? Log igual a new logger. Lo que se busca hacer es recibirlo como, esta es una inyección mediante constructor, recibir el logger como en el constructor y de ahí asignárselo a tu clase, que aquí está mal, lo ideal es que sea una privada, ¿sí? Y programar contra una interfaz, pero es un ejemplo que tomamos de internet. Tengo un pequeño ejercicio, vamos a nada más para clarificarlo. Es bastante sencillo, la verdad. Simplemente tenemos un programa, es un programita de consola. Tenemos una clase que es auto, va a depender o tiene una dependencia que va a ser el motor, y el motor tiene una dependencia que es el generador o el alternador. Entonces, normalmente haríamos esto. Lo que buscas es el auto se encarga de instanciar el motor, y el motor a su vez se encarga de instanciar el generador. ¿Sí? El generador la verdad es que no hace nada, es un simple ejemplo. Entonces lo que buscamos aquí con la inyección de dependencias es, vamos a crear a la clase motor o engine, crearle una interfaz que cumpla con todo el contrato de los métodos que vaya a hacer el motor. Puede ser encenderse, puede ser apagarse, no sé, bombear gasolina, lo que nosotros queramos. Y todo eso tiene que estar aquí en la interfaz. Y lo mismo vamos a hacer con el generador. Entonces, como el generador es una dependencia del motor, lo que vamos a hacer es inyectarla a través del constructor para que realmente el motor no sea dependiente del generador, y así es como debería de quedar. Y en el caso del carro, pues lo mismo con el motor, y también de esta forma las clases no son dependientes de las capas superiores o de sus clases generales. ¿Qué es lo que pasa a la hora del programa? Es que esta clase, que es la que invoca carro, es la que se encarga de crear todas las instancias como aquí vemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos sirve? Incluso en unit testing podemos crear clases mock, enviárselas, es más fácil. Podemos crear varias, a lo mejor, clases que no sé, implemente la interfaz de iEngine y tener diferentes motores, un motor V8, un motor V6, un 4 cilindros, y realmente a Carlos no le interesa. A él nada más le va a interesar que la clase implemente esa interfaz. Aquí es donde empieza un poco, y conforme va creciendo el sistema van a ver que se van a empezar a anidar las instancias. Entonces es donde empezamos a usar los containers de inversión de control, que ahorita les voy a explicar uno, el de Microsoft, para ayudarnos a evitar estar haciendo todo este pues, anidamiento de instancias. Vamos a seguir con... ¿Qué es un container de inversión de control? Es simplemente
un plugin o un sistema que nos va a ayudar a controlar esta inyección de dependencias. Como les mostré en el ejemplo, conforme va creciendo el sistema, va a haber más dependencias, va a haber más clases, más alineamiento, y empieza a ser un problema estar haciendo todo eso a mano. Se puede hacer perfectamente, la inyección de dependencias no forzosamente tiene que usar un Docker container, pero es más sencillo. ¿Por qué se llama realmente contenedor? No tiene que ver porque haga realmente, nos ayuda a hacer la inyección de dependencias, pero además es que estos containers también van a manejar el ciclo de vida de estas instancias que nosotros estamos inyectando. Podemos decirle perfectamente que queremos una instancia singleton, que queremos una instancia, que cada que se genere o que se tope con una nueva inyección genere una nueva, y hacer varios juegos ahí con el lifetime scope de las variables. Es precisamente por eso, también está cambiando el control de cómo funciona, porque ya el programa no define cómo están estas interfaces, sino este contenedor. Aquí vamos a ver con Unity. Unity es el contenedor de Microsoft. Es pues bastante sencillo de usar, es rápido de acoplarse. Yo la verdad es que empecé con AutoFac. Hay múltiples, están Inject y están por ahí otros. La mayoría funcionan de la misma forma, algunos tienen ciertas funcionalidades que otras no, eso ya es cosa de ustedes y con cuál se acoplen. En el caso de Unity, está como la mayoría de ellos en el NuGet, Package Manager, ahí lo pueden descargar. El único realmente que necesitan es acá, en el caso de que estén trabajando con soluciones MVC 4 o menos es este, y si ya usan MVC 5 para acá, esta librería de Bootstrap les funciona. Hay diferentes. Se necesita utilizar el plugin extra si van a manejar MVC. ¿Por qué? Porque la inyección ahí funciona desde el Global ASACS de la aplicación, y desde ahí los controllers invocan o adquieren lo que vamos a ver en el mapeo. Pero si es una aplicación de consola o un Windows Desktop, con la primera es más que suficiente, y nos va a añadir esos namespaces. Realmente el contenedor tiene estos dos métodos para registrar tipos. Son los más importantes, que es un register type y un register instance. Realmente lo que hace el register type es crear un mapeo. Como les decía, vamos a programar contra la interfaz. Entonces lo que vamos a hacer es crear un mapeo entre la interfaz que tú tienes o que estás inyectando en tu clase y la clase concreta que tú quieres que se instancie cuando el contenedor la encuentre, ¿sí? Entonces, básicamente este es un ejemplo viene de la documentación de Microsoft. Creas tu contenedor y registras el tipo, ¿no? Cada vez que encuentres tú esta interfaz que es iMyService, aquí está, vas a instanciar este Customer Service, ¿sí? Y entonces cuando hacemos el resolve de esta, y lo que realmente nos va a entregar o va a tener es un Customer Service. Esto es aquí porque, vaya, lo estamos haciendo realmente en sola, pero cuando vas anidando, si en el caso de Customer Service tuviera más dependencias y todas están registradas, ya no tenemos que enviarle todas las demás. Automáticamente el contenedor va a empezar a inyectar automáticamente todas. Ahorita vemos en un ejemplo de programación esto. Y la otra opción, que es el Register Instance, es lo que podemos decirle, por default, aquí, cada que se cree aquí una instancia, va a ser una nueva, ¿sí? Por default, Unity, cada vez que se hace un resolve de un register type, te va a crear una nueva instancia. En el caso de registrar una instancia, que lo que haces es, tú creas una instancia de tu clase, que en este caso es MyExistingObject, que es un login service. Tú la creas y le das esa instancia. Entonces lo que va a hacer el contenedor es que cada vez que necesites resolver esta instancia que tú declaraste, te va a regresar la misma instancia, por así decirlo, un singleton, ¿sí? Entonces por default, si tú cuando haces el registro aquí, que ahorita vamos a ver cómo cambiar esto, pero si aquí tú nada más haces esto y le envías el primer parámetro, te va a regresar un singleton siempre y cuando sea register instance, ¿sí? Como les decía, Unity nos ayuda con la inyección de dependencias, y les había dicho que teníamos tres, que es por constructor, por método o por propiedad. En el caso de Unity, pues obviamente nos ayuda con cualquiera de las tres soluciones,
Y la más sencilla y más utilizada es mediante constructor. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos esta clase que depende de un login service, lo que tendríamos que hacer es registrar esta pues, dependencia dentro del container, para que automáticamente cuando nosotros queremos este service o hagamos el resolve en el container, Unity nos va a insertar la instancia que nosotros requerimos. Ahorita tenemos todo esto en algunos ejemplos. En el caso de la propiedad, por eso viene aquí, es un poquito diferente. En el caso de constructor no necesitamos hacer nada, con registrar solito lo va a hacer Unity. Pero en el caso de la propiedad necesitamos marcar, de las propiedades, necesitamos marcar esta propiedad con este atributo, dependency, entre corchetes en C#. ¿Para qué? Para que Unity identifique que esta propiedad necesita ser resuelta mediante una inyección. Y entonces busca dentro de su mapping que hicimos con un register type. Y lo que va a hacer es resolverla. En el setter totalmente lo va a inyectar sin ningún problema y automáticamente cuando hagas el primer get de esa propiedad es que va a hacer esa inyección. En el caso del método es lo mismo, necesitamos un atributo que va a ser el injection method, ¿sí? Y pues registrar estas dos dependencias. Sí tengo el ejemplo, por ejemplo tenemos el container, registramos myInterface que se va a resolver como un first object y myBaseClass que se va a resolver como un second object. Entonces, en el momento en el que se cree esta clase, que es myObject, que lo hace aquí, automáticamente vamos a poder acceder a los dos propiedades. ¿Cuándo usar? La más común, como les decía, es por constructor. ¿Por qué tenemos las otras dos? Normalmente se utilizan cuando quiere uno retrasar lo más que se pueda la creación de esta dependencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor no quieres crearla hasta que estás en cierto punto del flujo de tu programa, o es muy pesada la construcción de este objeto. Tal vez requiere acceso a ficheros, no sé, correr un programa o un store procedure bastante pesado, entonces quieres retrasarlo lo más posible y hasta que realmente lo necesites. A lo mejor posiblemente el usuario nunca va a entrar a ese método o no va a usar esa propiedad y no tienes necesidad de crearla. Entonces cuando utilizas una inyección por propiedad, que es como que la que pueda atrasarlo más, o una inyección por método. Y en Unity, como también les mencionaba, puedes manejar el ciclo de vida de estas instancias. Con Unity tenemos estas 6 opciones para manejar el ciclo de vida de estas instancias. El Transient Lifetime Manager es el que es por default cuando utilizamos un register type, una interfaz contra una determinada clase, que es que cada vez que se encuentre con una inyección va a crear una nueva instancia, siempre. Es como si hicieras un nuevo igual, new, paréntesis. Es una nueva instancia. El container control es crear un singleton. Lo que estás diciéndole, se lo vamos a mandar como parámetro cuando creemos ese mapping, pero lo que le estás diciendo es siempre regrésame la misma instancia, no importa en dónde estés. ¿Sí? Con el hierarchy, no, la verdad me cuesta trabajo pronunciar esto, pero por jerarquía, lo que estamos haciendo es manejar una de las funcionalidades de Unity es que puedes crear de un container diferentes jerarquías, tener un container padre y diferentes hijos para manejar diferentes lifetime scopes o diferentes resoluciones. Y entonces lo que le estás diciendo con este tipo es que si el padre crea una instancia, o cada vez que el padre se encuentre con una instancia, te regrese la misma. Es como un singleton, pero por containers. Tienes un hijo, el hijo te va a crear otra instancia. Siempre la misma, o sea, el padre te va a regresar un singleton y el hijo un singleton, pero entre ellas son diferentes instancias. Por resolución o por Resolve Lifetime Manager, este funciona con los nodos de diferentes objetos. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, el logger, normalmente queremos que una instancia de logger sea la misma, no necesitamos queremos que sea un singleton, no necesitamos una nueva instancia para cada uno. Y nuestro anidamiento de clases es
no sé, tenemos nuestro controller, de ahí se va a una capa de servicios, a lo mejor tenemos business rules y hasta abajo un data access. Entonces, cada vez lo que va a hacer Unity es que entra a tu controller y tú tienes una dependencia, te va a crear, como es la primera vez, va a crear una nueva instancia. Pero a su vez, la capa de servicios requiere esa misma dependencia, porque el logger, quieres loguear todas tus capas. Como pertenece al mismo árbol de objetos, va a regresarte la misma instancia, ¿sí? Y a su vez, si tú vas a tu capa de acceso a datos, como pertenece a la misma, es una misma dependencia, y ya se resolvió previamente en la capa anterior, te va a regresar la misma instancia. Ahorita tengo ejemplos de todo esto, es más sencillo el código. Pero ya si tú vas a otro objeto, te va a regresar una nueva instancia. Esto es como por agrupamiento de clases. Ahorita vamos a verlo. Por thread, que quiere decir simplemente, si estás en el mismo thread, te va a regresar la misma instancia, funciona como un singleton, pero ya una vez que estás en un nuevo thread, si lanzas un nuevo hilo o tienes multiprocesamiento, cada thread va a tener una nueva instancia. Y la última es prácticamente lo que Unity nos dice: tú haz lo que quieras, ¿no? O sea, tú contrólalo, tú hazlo o instancialo nuevamente cuando tú requieras, o manténlo como un singleton cuando tú quieras. Lo que les mencionaba de las jerarquías. El container siempre va a funcionar con un container padre, pero cuando queremos empezar a jugar con diferentes lifetime scopes o diferentes resoluciones, tal vez queremos que parte del código resuelva una interfaz con una clase y queremos que otra parte resuelva esa misma interfaz con otra clase concreta, empezamos a utilizar child containers, en este caso. Entonces, tú de un container puedes mandar a llamar, crear un hijo, y puedes hacer también el dispose. Es importante siempre hacer el dispose de tus containers cuando los utilices. ¿Qué hace el hijo? Realmente lo que hace, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Tú tienes tu container, y este va a ser realmente el padre, y registras estos tipos: myObject, que va a ser un standard object, y otro objeto, que va a ser otro myOtherObject, ¿sí? Y del parent tú creas un hijo. Entonces lo asignas a otro, obviamente a otra variable de container, y a ese hijo le puedes hacer que ahora myObject sea mySpecialObject. Entonces, si tú mandas a llamar un resolve con child controller, realmente no te va a regresar myStandardObject, te va a regresar mySpecialObject. Pero si tú al hijo le preguntas del otherObject, te va a regresar este. ¿Por qué? Porque funciona por jerarquías. Si el hijo no sabe resolverlo, lo que va a hacer es irse al padre y ver si el padre sabe resolverlo. Si sabe, te va a regresar esa clase concreta. ¿Sí? Si no lo sabe, entonces te va a lanzar una excepción diciéndote que no hay un registro y que Unity no sabe cómo resolver esa. Aquí tenemos el ejemplo. Lo que va a hacer Special Object: usas el child controller y resuelves tu interfaz. Y entonces lo que hace es Unity es checar primero child controller si tiene esta definición, te va a regresar mySpecialObject. Pero cuando haces tú el otherObject, como child container no tiene esto, se va al padre, ve que el padre sí lo tiene y te va a regresar myOtherObject, ¿sí? Y en el caso, para obtener el standard object, lo que tenemos que ir es ir directamente al padre. Terminamos de usarlo y hacemos un dispose. ¿Qué va a hacer el dispose? Va a ser dispose de el child container y del parent container. Y dependiendo del lifetime scope que vayamos manejando, nos va a destruir o no estas instancias, que ahorita vamos a ver también en el ejemplo del código. Entonces, es también simple programa de consola. Y déjenme ver, creo que sí tengo todo. Para ver el ejemplo de cómo funciona los lifetime scope, aquí creamos un container y, bueno, les explico. Creé una clase example, simplemente. Lo que hace es que siempre crea un GIF nuevo y tiene un método sayHello, ¿sí? Checa, este sayHello checa una bandera que es para checar si ya se le hizo el dispose o no. Implementa la clase iDisposable. ¿Para qué? Para implementar el método dispose. Entonces, cada vez que hacemos un dispose, se hace un dispose de container, se va a mandar a llamar a esta clase, que es también es lo que estamos inyectando,
¿Para qué? Para saber si es que ya se le hizo y ver, si ya se le hizo también el dispose a esta clase example y vean en qué casos y con qué managers o lifetime managers, cuando uno le hace el dispose al container, también se destruyen las instancias y cuáles no. Y en el caso de que esté como dispose, simplemente nos va a decir que ya se destruyó o ya se liberó ese objeto, y en el caso de que no, lo que nos va a hacer es decirnos, nos va a mostrar el git y dice el git, tal git, le dice hola desde el thread número tal, ¿sí? Y esto es lo que estamos inyectando realmente acá en el container. Creamos un nuevo Unity container y registramos esta interfaz, iExample, y lo va a resolver como example, ¿sí? ¿Por qué le puse aquí? Le puedes poner, el segundo parámetro puede ser un identificador. Le puse registro implícito, lo que quiere decir que no está usando explícitamente un lifetime manager. Por default lo que va a hacer es usar el transient, que quiere decir que cada vez que se encuentre con una nueva inyección va a generar un nuevo objeto. Y creé otro registro que puede ser exactamente el mismo, pero tiene otro identificador, entonces Unity te lo permite, que es explícito. Un registro explícito que utiliza también el Transient Lifetime Manager, ¿sí? Entonces, haciendo uso del using para que se haga automáticamente el dispose del container, lo que hacemos aquí es hacer el resolve de esta interfaz usando el implicit y hacemos un say hello automáticamente. Lo hacemos 2 veces, luego utilizamos el explicit, creamos con el explicit una variable y esa variable tratamos de usarla desde fuera del using. ¿Qué es lo que pasaría en este caso? Aquí tendría que ser un give, este sería otro give, este es otro give, y el último nos debe de dar otro give y debería de seguir funcionando. ¿Por qué? Porque con el transient no destruye automáticamente las instancias, entonces debería de seguir funcionando. Si lo corremos, no sé si me parece en esta pantalla o en la otra, está de este lado. ¿Qué es lo que hace? Es, si ven, cada resolve nos da un git diferente. Primero, segundo, tercero, y el último, aunque ya hizo el dispose del container, la instancia sigue viva y sigue diciéndonos, bueno, el mensajito, no está hecho el dispose. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el singleton? Aquí lo que estamos haciendo es hacer el registro, le ponemos que nada más aquí para utilizar pues, parámetro de que es un registro que queremos que sea singleton, y el lifetime manager que tenemos que usar es el container control. Y lo que hacemos es crear dos hijos containers. ¿Para qué? Para ver que en efecto, a pesar de que son dos hijos, nos está regresando la misma instancia siempre, no importando que sean dos containers diferentes. Al primero hacemos el registro al padre, y obviamente los hijos por jerarquía, lo que les explicaba, a pesar de que los hijos no les estamos haciendo ningún register type, van a tener realmente los register type del padre. Entonces, si al primer hijo hacemos un resolve, nos debe decir say hello con un git. La segunda lanzamos una tarea y usando el segundo container, y nos va a decir también say hello con el mismo git. Hacemos un container, un resolve con el padre, nos va a dar exactamente el mismo git. Y lo que vamos a hacer también, creamos una instancia con una variable y vamos a tratar de hacerle el uso del say hello fuera del using. Una vez que se hace el dispose, lo que debería de pasar es decirnos, la última nos debería decir que ya esa variable o esa instancia se le hizo el dispose, ya fue limpiada la memoria y no debería de mandarnos. Como yo estoy validando realmente en example, no nada más ahora sí que es una bandera, nos regresa este mensaje, pero si realmente siguiéramos el patrón bien de disposable, nos mandaría una excepción porque realmente ya sería un null reference exception. Entonces, cabe destacar que sí necesitan validar que
que una vez que se haga el using no accedan si están utilizando singletons. Vamos a ver el ejemplo. Está de este lado. Si se fijan, esta es la llamada del primer container, el primer hijo, y es un git. La llamada desde el task del segundo hijo es exactamente el mismo git. En el caso del tercero, aunque es el padre, es el mismo git. Y el cuarto, cuando intentamos acceder, ya nos dice que realmente esa variable ya se le fue hecho el dispose. ¿Por qué? Porque ya está fuera del using. Y el container ya no existe, y por default, cuando estamos utilizando este Lifetime Manager, si el container, en el momento de hacer el dispose del container, nos va a limpiar también todas las instancias que tenemos activas. La siguiente es por jerarquía, lo que quiere decir que cada children container va a tener su propia instancia. Entonces, lo que va a pasar aquí, bueno, tenemos este padre container que registra exactamente de la misma forma un iExample, que lo van a resolver como esta clase example, pero este va a usar el Lifetime Manager por jerarquía. Entonces creamos los hijos, tanto el 1 como el 2. El primer hijo va a resolver y nos va a decir say hello, debería tener un git. El segundo debería tener otro git. El padre va a tener un git diferente, pero cuando creemos la instancia para ver si destruye o no después del using, es utilizando el mismo, el primer hijo. Entonces, tanto el primero como el último deberían de ser el mismo git. Los demás son completamente diferentes. Y además, va a ser el mismo git, pero esta clase, este objeto ya va a estar hecho el dispose, entonces nos debería decir que ya no nos debería estar el hola, debería decirnos que ya fue hecho el dispose. Lo vemos aquí. El primer hijo tiene un git, el segundo uno diferente, el padre otro diferente, y este que utiliza el mismo, que es el primer hijo, tienen exactamente el mismo git. Así es como funciona el Lifetime Manager por jerarquía. Primero voy a terminar con estos dos y regreso ahorita al external. Por thread es exactamente lo mismo, nada más vamos a utilizar el Lifetime Manager per thread y vamos a creamos un delegado que va a hacer el say hello 2 veces, va a tener un sleep. ¿Para qué? Para que no se haga todo rápido y no alcancemos a verlo. Y lanzamos 2 threads utilizando este delegado. Entonces tendríamos que tener 2 pares de gits iguales, y el último también debería ser diferente. ¿Por qué? Porque al hacer el join de los threads ya estamos automáticamente en el thread principal, y obviamente para el container son 3 threads principales. Digo, 3 threads diferentes. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Voy a correrlo más bien. A este lado. Se fijan, al correr el thread, lanza el primero. Estamos en el thread 10. En el thread 11 es otro git diferente. Esperó los 500 milisegundos. Y en el thread 10 lanza el mismo git que la primera vez. Y en el thread 11 igual. Hacemos el join y automáticamente al hacer el join es un thread diferente, que en este caso vemos que es el 9, y tiene otro git diferente. ¿Sí? Y como podemos ver, no marcó que se hizo el dispose. Entonces cuando usamos el per thread Lifetime Manager, al hacer el using no se hace el dispose de nuestras instancias. El penúltimo es el per resolve. Para este utilicé una clase diferente, que es Example Composition, porque es el que les decía que funciona con el nodo de clases. Entonces, realmente lo que hace esta clase es tener dos dependencias, que en este caso son las mismas, para que vean que, a pesar de que hagas el registro nada más de una, lo que va a hacer realmente es resolver, cada vez que se resuelva va a ser la misma instancia,
y a pesar de que yo haga el sayHello 1 que utiliza la primera variable, o lo haga desde el 2, me va a regresar exactamente el mismo GIF. Entonces, aquí lo que hace es, haces el registro de example utilizando el Resolve Lifetime Manager, y el container haces el Resolve de Example Composition, que tiene dos dependencias que son iExample, y vamos a ver que tanto estos dos hellos me van a dar el mismo GIF igual, y estos dos me van a dar otro, o sea, vamos a tener de nuevo dos pares de GIF iguales o diferentes. Y vamos a ver cómo no controla también el flujo, porque después del dispose siguen vivas. Aquí, esta referencia tienen exactamente los mismos gits y son dos, se resolvió dos veces la instancia, estos dos, y al hacerlo totalmente fuera con el container, que es otra instancia, vemos la tercera. Entonces lo que pasa aquí es que cuando creamos el objeto, si dentro del objeto está la misma dependencia, nos va a regresar siempre la misma instancia, porque ya se resolvió previamente en una clase o en un nivel superior. El último, dejé al último el otro, porque realmente es difícil y no logré echarlo a andar. Funciona, lo que hace realmente el externally, o lo que dice la documentación, es que crea una referencia débil, un weak reference, y entonces lo que va a pasar es que si tú no haces que ese weak reference apunte a una variable, lo que va a hacer el garbage collector es limpiarla. En el momento que esa variable ya no exista, o Unity detecte que esa instancia ya fue limpiada por el garbage collector, te va a crear una nueva, pero mientras esa instancia siga viva, te va a estar regresando la misma, ¿sí? Entonces lo que trataba yo de hacer realmente era pues limpiar la referencia null, mandar a llamar el garbage collector, pero como bien sabemos, esto es ¿cómo se le dice? Un consejo o algo para .NET, no es que realmente corra cuando tú haces el garbage collect. Entonces no logra limpiarla, no pasa el suficiente tiempo para que esto esté, pues el garbage collector lo limpie y te crea una nueva instancia. Pero básicamente como funciona es, mientras la referencia siga viva, te va a regresar la misma y funciona como un singleton. En el momento en el que tú o el garbage collector limpie esa referencia, te va a crear una nueva. Es básicamente lo que hace. Digo, podemos correrla, pero no lo... De hecho hace ahí el slip, y lo ideal es que aquí saliera otro slip, pero le sigue saliendo el mismo. Entonces, realmente ese es todo el ejemplo de cómo funcionan los child containers y los lifetime managers de Unity. No sé si tienen preguntas respecto al tema, perdón por la premura, pero si no me daba tiempo en los 20 minutos. Sí, yo tengo una pregunta. Es más bien un caso en concreto. Actualmente tengo un escenario, tengo un lector de un config manager, que sirve para Netcore y lee de un JSON y lee de Azure, ¿no? Pero esta es una dependencia de un cliente de servicios que tengo. Ahora ese cliente de servicios lo quiero utilizar en una aplicación de Xamarin Forms a través de una DLL de NetStandard, pero al momento este cliente lee de forma estática en un constructor estático, lee un parámetro del config. Entonces, como la dependencia que tengo para la lectura del config en Netcore no funciona en Xamarin, entonces tengo que hacer un config manager para Xamarin. Pero como el cliente del servicio carga estáticamente el valor del config, pues al momento de querer cargar la clase me está tronando en Xamarin. Entonces lo que había pensado es precisamente hacer la inyección de la dependencia del lector del config. Pero como la dependencia está en un contexto estático, pues no controlo cuándo se carga la clase. No sé si con Unity pueda simplemente nada más registrar el container antes de que se cargue la clase y automáticamente lo va a resolver, o tengo que cambiar completamente y quitarlo estático, hacer una instancia, hacer un singleton. Esta clase estática tiene, por ejemplo, un método. Cuando carga esas dependencias hace un método initialize, por ejemplo. Es el constructor estático, y lo que hace es usar la dependencia que yo ahora le quiero inyectar.
Puedes hacerlo con inyección de método y ese constructor estático lo puedes decorar con el de method injection para que Unity lo haga. Ah, ok, ya. Es como mandarle un delegado. Exacto. Le mando el delegado como dependencia y me lo resuelve. Te lo debería de resolver. Ah, ok. Sí, digo, tendría que ver un poquito más a lo mejor el ejemplo porque... Sí, a lo mejor lo enredé mucho, ¿no? Pero es un constructor estático. Pero si es un constructor estático y quieres inyectar ahí la dependencia para garantizar porque tú no sabes en qué momento realmente se crea esta. No, de acuerdo. Si decoras con el method injection, debería de funcionarte. Unity debería de poder inyectarte esta dependencia siempre y cuando la registres, obviamente con Unity, decores ese constructor con el method injection, debería de funcionar. Ah, muchas gracias.